El frío oro de mi anillo de bodas se sentía más pesado esta mañana. 50 años. 50 años llevaba en mi dedo anular izquierdo, una extensión de mí misma, un círculo perfecto que prometía eternidad. Pero la eternidad, descubrí, tiene un fin. El de Ricardo, mi Ricardo, llegó hace 5 años. Una gris mañana de martes que le quitó todo el color a mi mundo. Desde entonces, el anillo ya no era un símbolo de unión, sino un recordatorio constante de una soledad que resonaba en las paredes de nuestra casa en Coyoacán. Lo giraba en mi dedo, un hábito nervioso, sintiendo la suavidad del metal que había presenciado toda una vida de risas, discusiones, abrazos y, finalmente, lágrimas silenciosas. Mis manos, ahora manchadas por la edad, temblaban levemente mientras vertía mi café de olla en la taza de barro que Ricardo me había regalado por mi cumpleaños. El aroma a canela y piloncillo inundaba la cocina, pero no podía calmar el frío que sentía por dentro. Miré por la ventana hacia el patio, donde las bugambillas moradas estallaban en vibrantes colores, indiferentes a mi dolor. Para ellas, era solo un día más. Para mí, era el 5º aniversario del silencio. 5 años desde que la voz profunda y risueña de Ricardo se había convertido en un recuerdo lejano, una melodía que intentaba desesperadamente no olvidar. Cogí el teléfono para llamar a mi hija, Sofía. Siempre llama a estas horas, con la voz cargada de cautelosa preocupación, como si yo fuera un jarrón de porcelana fina, a punto de romperse. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Has comido algo?» Su voz era suave, pero pude oír el subtexto. «Por favor, no estés triste. Por favor, sé fuerte». La tranquilicé con suaves mentiras, diciéndole que estaba bien, que iría al supermercado más tarde, que la casa estaba llena de sol. No le dije que el sol parecía escaso, que la casa parecía demasiado grande, demasiado vacía. No le dije que, esa mañana, había tomado una decisión que se había ido formando lentamente, como una nube de tormenta en el horizonte, y que por fin estaba a punto de estallar. Después de colgar, caminé hacia nuestra habitación. Abrí la caja de cedro sobre la cómoda, donde guardo mis joyas. El anillo de compromiso con su pequeño diamante aún brillaba junto a la suave argolla de matrimonio. Eran una pareja, inseparables. Ricardo los había elegido con tanto cuidado, sus fuertes manos jóvenes sosteniendo las mías en la joyería del centro histórico, sus ojos brillando más que cualquier piedra. «Para siempre, mi Estela», susurró. «Para siempre». Era una promesa demasiado pesada para un solo hombre. Con dedos temblorosos, me quité el anillo de bodas. La piel debajo estaba más pálida, marcada por 5 décadas de lealtad. Lo puse en la palma de mi mano. Era tan pequeño, pero contenía el peso de toda una vida. La mudanza a esta casa, el nacimiento de Sofía y luego de Carlos, las graduaciones, sus bodas, el nacimiento de mis nietos. Todo estaba allí, en ese círculo dorado. Y el dolor también. El dolor de los últimos días en el hospital. El dolor de sostener su mano fría. El dolor de regresar a una casa que ya no era un hogar. Necesitaba liberarme. No de Ricardo, nunca de él, sino del dolor que se había convertido en mi único compañero. Necesitaba cerrar este capítulo para, tal vez, descubrir si el libro de mi vida aún tenía páginas en blanco. Lo metería en un sobre y lo llevaría a algún lugar, tal vez a una organización benéfica. Sería un acto silencioso, solo para mí, una despedida de lo que fue, para hacer espacio para... algo. Aún no sabía qué. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Comenta abajo. La decisión, una vez tomada, cobró vida propia. Sentí como una fuerza externa que me impulsaba hacia adelante, sacándome del letargo que me tenía atrapada en el sillón de terciopelo, junto a la ventana. Me puse mi mejor vestido, uno azul floreado que, según Ricardo, combinaba con mis ojos, aunque sospechaba que ya no. Me pinté un poco los labios, un gesto que casi parecía una traición, una vanidad olvidada. Al mirarme al espejo vi a una mujer que apenas reconocía. Su cabello era completamente blanco. Las líneas alrededor de sus ojos contaban historias que había olvidado. Pero hoy había un brillo diferente,
Una determinación frágil pero presente. Guardé el anillo en una bolsita de terciopelo azul y lo guardé en el bolsillo de mi vestido. La tela era suave al tacto, pero el objeto dentro parecía una brasa incandescente. Cada paso al salir de casa era una pequeña victoria. El aire de la Ciudad de México era vibrante, como siempre. Las calles empedradas de Coyoacán, el barrio que consideraba mi hogar, rebosaban de vida. El sonido de los vendedores ambulantes ofreciendo sus tamales, el aroma a maíz asado en el aire, los colores de las fachadas de las casas, amarillo, azul, terracota, todo parecía increíblemente claro, como si viera el mundo por primera vez después de un largo sueño. No tenía un destino específico en mente. Pensé en una iglesia, quizás el Santuario de Guadalupe, pero me pareció demasiado solemne. Consideré una casa de empeños, pero la idea de vender el recuerdo de Ricardo por unos pesos me pareció vulgar. Quería que el anillo significara algo nuevo para alguien más, que su ciclo de amor no terminara conmigo. Mientras deambulaba sin rumbo por el jardín centenario, observando a niños persiguiendo palomas y parejas tomadas de la mano en los bancos de hierro forjado, mi mirada se dirigió a una pequeña tienda, encajada entre una librería y una cafetería. El letrero de madera desgastada por el tiempo simplemente decía: Relojería Manuel, reparaciones y restauraciones. No era un lugar para donaciones, pero algo me atrajo. Quizás fue la idea de reparar, de restaurar. Quizás fue el escaparate, que no exhibía relojes nuevos y relucientes, sino piezas antiguas, cada una con una historia visible en sus esferas amarillentas y correas de cuero desgastadas. Había un aire de reverencia por el tiempo en el lugar, una aceptación de que las cosas se rompen, pero también se pueden reparar. Era justo lo que necesitaba sentir ese día. Dudé un momento en la puerta. ¿Qué diría? ¿Qué excusa daría para entrar con un anillo de bodas en el bolsillo? El miedo y el coraje libraban una batalla silenciosa en mi interior. El miedo me decía que volviera a casa, a la seguridad de mi rutina, a mi dolor familiar. Pero el coraje, una vocecita que no había oído en años, me susurró que ya había dado el paso más difícil al irme de casa. La puerta estaba justo ahí. Solo tenía que empujarla. Respiré hondo. El aroma a flores de jacarandá llenó mis pulmones y toqué el frío pomo de latón. El sonido de una campanilla anunció mi entrada, un sonido claro y delicado que pareció romper el silencio de mi vida. El interior de la relojería era un mundo aparte. El aire estaba impregnado de un aroma a aceite de máquina, madera vieja y algo metálico, casi eléctrico. Era un aroma a concentración y paciencia. Las paredes estaban cubiertas de relojes de todo tipo, de pared, de pulsera, de bolsillo, de péndulo. Su tic-tac se superponía, creando una sinfonía suave y constante, como el latido colectivo del tiempo. La luz que entraba por la ventana era filtrada, dorada, e iluminaba partículas de polvo que danzaban en el aire, como si fueran pequeños fragmentos de momentos pasados. Era un lugar mágico, un santuario para las horas. Detrás de un mostrador de madera oscura, cubierto de pequeñas herramientas, lupas y diminutos engranajes, se encontraba un hombre. Su cabello era de un plateado espeso y bien peinado, y vestía un delantal de cuero sobre una camisa blanca, impecable. No me vio entrar de inmediato. Estaba inclinado sobre el mostrador, con una lupa sujeta a un ojo, concentrado en un delicado mecanismo que sostenía con pinzas. Sus manos, aunque arrugadas por la edad, eran increíblemente firmes y precisas. Había una calma en él, una inmersión total en su arte, que me fascinó. Me quedé allí, en silencio, simplemente observando, sintiéndome como un intruso en sus dominios. Finalmente pareció percibir mi presencia. Levantó lentamente la cabeza, se quitó la lupa del ojo y me miró. Sus ojos eran marrones, profundos y tiernos, y reflejaban una sabiduría serena que me desarmó por completo. No había impaciencia en su mirada, solo una serena curiosidad. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», dijo, y su voz era exactamente como la imaginé, tranquila, profunda y resonante,
como las campanadas de un viejo reloj de pie. De repente me sentí ridículo. No tenía un reloj roto. No tenía nada que arreglar, salvo quizás a mí mismo. Las palabras se me atascaron en la garganta. Saqué la pequeña bolsa de terciopelo del bolsillo y la puse sobre el mostrador, entre un pequeño resorte y una esfera de reloj sin manecillas. Mis manos temblaban visiblemente. No sé muy bien por qué vine. Empecé con un susurro débil. Solo quería regalar esto a alguien que lo necesite, para que no se quede en un cajón. Echó un vistazo a la bolsita y luego a mí, con una mirada penetrante pero no invasiva. Lentamente desabrochó el anillo y lo dejó caer en su palma. No lo examinó como un joyero, buscando marcas o valor. Lo sostuvo con reverencia, como si sintiera el peso de las historias que guardaba. El silencio en la tienda se llenaba solo con el tic-tac de los relojes, cada segundo alargándose hasta la eternidad. Tras un largo momento, me miró. Había en ellos una compasión que me conmovió. Vio más que una viuda anciana. Vio mi dolor, mi lucha, mi desesperado intento por encontrar un nuevo comienzo. Cerró la mano sobre el anillo, protegiéndolo. «Hay cosas demasiado valiosas para regalarlas sin más, señora», dijo en voz baja. «Llevan tiempo dentro». «Por eso necesito dejarlo ir», respondí, sintiendo una lágrima escaparse y rodar por mi rostro. «El tiempo que él representa se acabó». Negó con la cabeza lentamente, con una sonrisa triste pero comprensiva en los labios. Bajó la mirada hacia sus manos, luego volvió a mirarme, y fue entonces cuando pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Lo entiendo. Puedo arreglar cualquier reloj, pero un corazón roto lleva tiempo y requiere las herramientas adecuadas. A veces la herramienta adecuada es dejarse ir, y a veces es encontrar una nueva razón para saber la hora». Su nombre, descubriría más tarde, era Manuel, y en ese momento no era solo un relojero. Era un guardián de historias, un sanador de cosas rotas. Y yo, sin saberlo, acababa de entregarle el objeto más roto de todos, mi corazón. Salí de la relojería sintiéndome más ligera y a la vez completamente desorientada. El anillo ya no estaba en mi dedo ni en mi bolsillo. Estaba con Manuel. No lo aceptó como donación. En cambio, lo guardó en una pequeña caja de madera forrada de terciopelo rojo y la colocó debajo del mostrador. «Lo guardaré», dijo, «hasta que decidas qué le depara el tiempo». No fue un no, ni un sí. Fue un tal vez, una pausa, algo que no esperaba. Caminé de regreso a casa bajo el sol del mediodía, sintiendo el vacío en mi dedo. Era una sensación extraña, una ausencia casi física. Por un instante, el pánico me invadió. ¿Qué había hecho? Le había entregado mi última conexión tangible con Ricardo a un completo desconocido. Pasé los dedos por la pálida marca en mi piel. Era como una herida. Pero entonces, la voz tranquila de Manuel resonó en mi mente. Un corazón roto lleva tiempo. Y sorprendentemente, el pánico se calmó, reemplazado por una calma temblorosa. Al llegar a casa, lo primero que hice fue llamar a mi hijo Carlos. Es más pragmático que Sofía, más directo. Le conté, con la voz un poco temblorosa, lo que había hecho. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Me lo imaginaba, en su escritorio, frunciendo el ceño, preocupado. «Mamá, ¿regalaste tu anillo de bodas? ¿A un relojero?», preguntó finalmente, con la incredulidad patente en su voz. «¿Lo conoces siquiera? ¿Sabes su nombre?» «Manuel», respondí con la palabra sonando extraña en mis labios. «Y no es que yo lo haya regalado. Él lo está guardando para mí». «¿Quedármelo? Mamá, eso no tiene sentido. Podría ser una estafa. La gente se aprovecha de... gente en tu situación». La palabra que no pronunció, pero que quedó en el aire, fue vulnerable. Mis hijos me querían, lo sabía. Pero durante los últimos 5 años habían construido un capullo protector a mi alrededor, tratándome con una dulzura que a veces parecía lástima. Me veían como la viuda de su padre, una figura a la que cuidar, no como Estela, una mujer con su propia vida. «No fue una estafa, Carlos», dije con más firmeza de la que esperaba. «Fue amable, respetuoso. Está bien, mamá, pero ten cuidado, por favor.
Cedió sabiendo que no tenía sentido discutir. Solo, ten cuidado. Colgué el teléfono con una mezcla de frustración y determinación. La reacción de Carlos, aunque predecible, despertó en mí una chispa de terquedad. No lo entendían. ¿Cómo iban a entenderlo? No sentían el peso del anillo todos los días. No veían la bondad en los ojos de Manuel. No oían la sinfonía de los relojes que parecían susurrar que el tiempo aún no se había detenido para mí. Esa noche apenas pude dormir. No por tristeza como las noches anteriores, sino por una extraña agitación, una anticipación. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café, algo me obligó. Preparé una bandeja de galletas de crema, la receta de mi madre que tanto le gustaba a Ricardo. Las envolví con cuidado y salí de casa. Me dije que era solo para agradecerle a Manuel su amabilidad, pero en el fondo sabía que era más que eso. Quería volver a verlo. Quería regresar a ese lugar donde el tiempo parecía tener un significado diferente. Al entrar en la tienda, sonó la misma campanilla. Él estaba allí, en el mismo lugar, como un elemento fijo en su propio universo de engranajes y manos. Levantó la vista y, al verme, una sonrisa sincera iluminó su rostro. «Señora Estela», dijo, y el sonido de mi nombre, sin el implícito, «viuda de», fue como música. «Te traje esto», dije, extendiendo la bandeja de galletas, «como agradecimiento por tu comprensión». Aceptó el regalo, rozando los míos con sus dedos por un instante. Una inesperada calidez me recorrió el brazo. «Es muy amable», dijo, «pero lo único que vale la pena agradecer es un corazón valiente». Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. «¿Te gustaría tomar un café conmigo? A la vuelta de la esquina. Me encantaría saber la historia detrás de estas galletas». La invitación flotaba en el aire, simple, directa y aterradora. Hacía más de 50 años que nadie más que Ricardo me invitaba a un café. Mi primer instinto fue declinar, poner una excusa y correr a mi seguridad. Pero entonces miré mi mano izquierda desnuda y pensé en el anillo, guardado en la cajita de terciopelo. Ya había dado el primer paso. ¿Qué daño habría en dar el segundo? «Me encantaría, señor Manuel», respondí, y por primera vez en 5 años, mi sonrisa pareció genuina. El café de la esquina era un lugar pequeño y acogedor, con el aroma a granos recién molidos y pan dulce en el aire. Las mesas eran de madera oscura y las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro del antiguo Coyoacán. Nos sentamos cerca de una ventana, por donde la luz de la tarde entraba a raudales, iluminando el vapor que salía de nuestras tazas. Pedí un café con leche, mientras que Manuel pidió un espresso fuerte. El silencio inicial no fue incómodo, sino contemplativo. Era como si ambos nos estuviéramos adaptando a esta nueva e inesperada situación. Manuel fue el primero en hablar. «Bueno», empezó con una sonrisa amable, «estas galletas saben a recuerdos». Su comentario me sorprendió. Era exactamente eso. Eran de mi madre, expliqué. Los hacía todos los domingos. A mi marido, Ricardo, le encantaban. Decía que sabían a casa. Decir el nombre de Ricardo en voz alta a este nuevo conocido no fue tan doloroso como esperaba. Fue casi liberador, como abrir una ventana en una habitación cerrada desde hacía mucho tiempo. «Las mejores recetas son así», dijo Manuel, tomando un sorbo de café. «Llevan más que ingredientes. Llevan historias, personas». No me presionó para que hablara más de Ricardo. En cambio, cambió de tema con impresionante delicadeza, llevando la conversación a un terreno neutral y seguro. Me preguntó sobre Coyoacán, si siempre había vivido allí. Le hablé de la casa donde crecí, a pocas cuadras de donde vivo ahora, de los cambios en el barrio a lo largo de los años, de los jacarandás que se ven más morados cada primavera. Él, a su vez, me habló de su pasión por los relojes. Comenzó de niño, fascinado por el reloj de bolsillo de su abuelo. No podía entender cómo algo tan pequeño podía contener el universo, dijo, con los ojos brillantes de entusiasmo juvenil. Todas esas pequeñas piezas, cada una con su propia función, trabajando en perfecta armonía para medir algo que no podemos ver ni tocar, el tiempo. Para mí, es la magia más pura.
Hablaba con una pasión contagiosa. Describió cómo aprendió su oficio de un antiguo maestro suizo en el centro de la ciudad, cómo cada reloj tiene su propia personalidad, sus peculiaridades. No hablaba de su trabajo como un oficio, sino como una vocación, un diálogo constante con el pasado. Cuando restauro un reloj antiguo, explicó, no estoy simplemente reparando una máquina. Le estoy devolviendo la voz a un objeto que ha sido testigo de la vida de alguien. Ha visto amores, pérdidas, nacimientos. Ha contenido el tiempo de otra persona. Mi trabajo es honrar eso. Mientras hablaba, me olvidé de mí misma. Olvidé mi dolor, mi soledad, el anillo guardado en su tienda. Estaba completamente cautivada por su visión del mundo. Veía belleza y significado en cosas que la mayoría consideraría viejas y rotas. Veía potencial donde otros veían una ruina. La conversación fluyó con tanta naturalidad que, antes de que me diera cuenta, había pasado una hora. El sol ya estaba más bajo en el cielo, tiñendo las calles de tonos naranjas y dorados. «Dios mío, te he quitado todo el tiempo», dije de repente avergonzado. «Para nada, Estela», respondió usando mi nombre con una familiaridad reconfortante. «El tiempo no se toma, se comparte, y compartir esta hora contigo ha sido un placer». Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de una sinceridad que me conmovió. Mientras caminábamos de vuelta a la relojería, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una sensación de ligereza. La sensación de haber conectado con otro ser humano. No por mi pasado ni por mi dolor, sino simplemente por quién era yo en ese momento. Una mujer a la que le gusta el café con leche y sabe hacer galletas de crema. En la puerta de su tienda se detuvo. «Espero que me permitas invitarte de nuevo, Estela». «Me encantaría, Manuel», respondí, y esta vez la respuesta llegó sin dudarlo. Regresé a casa, y la casa ya no parecía tan vacía. El silencio no era tan ensordecedor. Un nuevo sonido se mezclaba con él, el eco de una conversación, el suave tic-tac de una nueva e inesperada esperanza. Los cafés se convirtieron en nuestra rutina. 2 o 3 veces por semana, encontraba una excusa para pasar por la calle de Manuel, y él, como si siempre hubiera estado esperando, me invitaba a sentarme en el pequeño café. Nuestras conversaciones eran como un río tranquilo, explorando con calma diferentes afluentes de nuestras vidas. Hablábamos de los libros que habíamos leído, las noticias del día, nuestros hijos. Sofía y Carlos, le dije, estaban casados y me habían dado unos nietos maravillosos, que eran la luz de mi vida, pero que también me veían como una abuela frágil, una reliquia de una época pasada. Manuel me escuchaba con una atención que era un bálsamo. No me ofrecía soluciones ni consejos fáciles. Simplemente escuchaba, validando mis sentimientos con un gesto de la cabeza o una mirada cómplice. Él también empezó a abrirse, poco a poco. Supe que tenía una hija, Elena, que vivía en Oaxaca y era una talentosa ceramista. Me mostró fotos de ella, una mujer con la misma mirada dulce de su padre. Hablaba de ella con inmenso orgullo, pero también con un toque de melancolía por su lejanía. En ningún momento mencionó a su esposa, y no me atreví a preguntar. Había límites de dolor que, entendí, no debían cruzarse sin invitación. Un sábado por la tarde, nuestro encuentro fue diferente. En lugar de café, me invitó a dar un paseo por el Jardín Centenario, el mismo lugar donde había vagado sin rumbo el día que decidí deshacerme del anillo. Ahora, sin embargo, el jardín se sentía diferente. Los colores parecían más brillantes, el sonido de la fuente del coyote más alegre. No íbamos de la mano, pero nuestros hombros se rozaban de vez en cuando al caminar, y cada roce me enviaba una pequeña oleada de calidez. Nos sentamos en una banca a la sombra de un árbol frondoso, escuchando a un mariachi tocar a lo lejos. La melodía era nostálgica, una canción de amor perdido que, en otro tiempo, me habría hecho llorar. Hoy, solo me trajo dulce melancolía. Fue entonces cuando Manuel me entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Tengo algo para ti», dijo con voz un poco vacilante. «¿Para mí? ¿Pero por qué?», pregunté sorprendida.
Lo vi en el escaparate de una tienda de antigüedades, explicó. Estaba roto, silencioso, y me recordó algo. Pensé que tal vez podría arreglarlo. Con dedos temblorosos, abrí el paquete. Era una pequeña caja de música de madera con una bailarina de porcelana encima. La madera estaba pulida y brillante, pero era evidentemente antigua. La bailarina tenía un pequeño trozo del cuello pegado, y la costura apenas se veía. No había sonado en años, dijo Manuel al observar mi reacción. El mecanismo estaba oxidado y atascado. Me llevó unos días, pero logré que volviera a funcionar. Con cuidado, di cuerda a la llavecita en el fondo de la caja. Luego levanté la tapa. Una melodía delicada y cristalina llenó el aire, y la pequeña bailarina comenzó a girar lenta y elegantemente. La música era suave y familiar, una canción de cuna que mi madre solía cantarme. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de una emoción desbordante, una gratitud indescriptible. Es precioso, Manuel. Simplemente precioso, logré decir con la voz entrecortada. A veces, dijo mirando a la bailarina que giraba, las cosas más hermosas no son las nuevas y perfectas, sino las que se han roto y restaurado con cariño. Tienen más carácter, tienen una historia, saben el valor de poder girar y tocar su música de nuevo. Sus palabras se referían a la caja de música, pero sabía que hablaba de mí. Me vio. Vio a la mujer rota, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, y en lugar de compadecerse de mí, me ofreció un regalo que simbolizaba la posibilidad de renacer. No intentaba reparar mi corazón, como si fuera uno de sus relojes. Me mostraba con su gesto amable que yo misma tenía la capacidad de volver a tocar mi propia música. En ese momento, sentada en el banco del jardín con la melodía de la caja de música flotando entre nosotros, sentí que el hielo que se había formado alrededor de mi corazón durante 5 largos años finalmente comenzaba a derretirse. La caja de música encontró su lugar en mi mesita de noche. Todas las noches, antes de dormir, le daba cuerda y escuchaba su suave melodía. Era un recordatorio tangible de que la belleza podía reencontrarse, de que la alegría podía coexistir con el recuerdo. Y con esta nueva valentía, sentí que era hora de hablarles a mis hijos de Manuel de una manera más formal. Invitarlos a cenar los domingos, como solíamos hacer cuando Ricardo vivía, me pareció lo correcto. No mencionaría a Manuel como la razón. Simplemente diría que extrañaba tenerlos a todos juntos. Pasé todo el día cocinando. Preparé mole poblano, la receta familiar que tardaba 2 días en prepararse, con su complejo aroma a chiles, chocolate y especias que inundaba cada rincón de la casa. Preparé arroz rojo, guacamole fresco y tortillas de maíz caseras. Fue un festín, una ofrenda de paz, un intento de demostrarles que seguía siendo su madre, el ancla de la familia, incluso cuando mi vida comenzaba a navegar por aguas desconocidas. Cuando Sofía y Carlos llegaron con sus esposas y mis nietos, la casa se llenó de vida y ruido, un caos bienvenido que ahuyentó los fantasmas de la soledad. Mis nietos corrieron a abrazarme, y por un rato todo pareció normal, pero al sentarnos a la mesa, sentí la mirada de mis hijos sobre mí. Notaron el cambio. Quizás fue el vestido nuevo que llevaba, o que sonreía más, o quizás fue la ausencia del anillo en mi mano. Un espacio vacío que decía más que cualquier palabra. Fue Sofía quien abordó el tema, con su habitual delicadeza. «Mamá, ¿te ves tan bien? Tan radiante». «Me siento bien, hija mía», respondí, sirviéndole a Carlos una generosa porción de mole. «Estábamos un poco preocupados, ¿sabes?», continuó Carlos, limpiándose la boca con una servilleta. «Lo del anillo, el relojero. ¿Has hablado con él?». La mesa quedó en silencio. Los esposos y esposas de mis hijos bajaron la vista a sus platos, e incluso mis nietos parecieron percibir el cambio de ambiente. Respiré hondo. Era ahora o nunca. «Sí, Carlos, lo sé», dije con voz tranquila y firme. «Se llama Manuel, y nos hicimos amigos. Tomamos café juntos varias veces». Sofía dejó el tenedor. Su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación. «Amigos, mamá, apenas lo conoces. ¿Qué sabes de él? ¿Es viudo? ¿Divorciado?
¿Qué quiere de ti? Las preguntas surgieron como un torrente, nacidas del amor, pero con un tono de interrogación. Sé que es un hombre amable y respetuoso, respondí, intentando mantener la calma. Sé que me escucha, y sé que, por primera vez en 5 años, tengo algo que esperar durante el día, además de mis propios recuerdos. ¿Y qué pasa con papá?, preguntó Carlos en un susurro, pero resonó en la mesa como un trueno. ¿No te parece que es demasiado pronto? ¿Que esto es una falta de respeto a su memoria? El dolor en su pregunta era real y me impactó profundamente. Miré a mis 2 hijos, fruto de mi amor con Ricardo, y vi el miedo en sus ojos, el miedo de que su madre olvidara a su padre, el miedo de que el tejido familiar, ya destrozado por la pérdida, estuviera cambiando de maneras que no podían controlar. «Jamás», dije con la voz temblorosa por la fuerza de la emoción. «Nada ni nadie reemplazará jamás a tu padre, ni disminuirá el amor que sentía por él. Conocer a Manuel no borra 50 años de historia, pero sus hijos... El dolor no puede ser lo único que me quede de él. Ricardo me amaba. Habría querido que viviera. No solo que sobreviviera. Habría querido que fuera feliz». No respondieron. El resto de la cena fue tensa, llena de conversaciones forzadas y preguntas silenciosas que rondaban el delicioso mole. Cuando se marcharon, con fuertes abrazos y promesas de llamar, la casa volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, la soledad tenía una nueva compañera, la incomprensión. Los amaba más que a nada, pero me di cuenta de que, en este viaje, estaba sola. No podían entender que mi corazón, aunque eternamente leal a Ricardo, pudiera ser lo suficientemente grande como para encontrar una nueva felicidad. Cenar con mis hijos me dejó un rastro de tristeza. Sabía que me querían, pero su miedo a que traicionara la memoria de Ricardo era como una piedrita en el zapato, una constante molestia. Decidí no contarle nada a Manuel. Esta era mi batalla, mi familia. El tiempo que pasé con él fue un refugio, un lugar donde no me definía mi pasado como viuda, sino simplemente como Estela. La semana siguiente me invitó a visitar su taller en la trastienda. «Ahí es donde surge la verdadera magia», dijo con un guiño. Nunca había pasado del mostrador, y la curiosidad me venció. Abrió una puerta de madera y entramos en una habitación aún más fascinante que la propia tienda. Era un espacio organizado, pero rebosante de personalidad. Un gran banco de trabajo dominaba el centro, iluminado por una lámpara de latón. Las paredes estaban cubiertas de pequeñas herramientas colgadas de ganchos, y los estantes estaban llenos de cajas de madera, cada una etiquetada con una elegante caligrafía. Resortes, punteros, engranajes de latón, relojes en diversas etapas de desmontaje yacían sobre el banco, con sus mecanismos internos expuestos como delicados esqueletos. El olor a aceite y disolvente era más intenso, pero no desagradable. Era el aroma del trabajo y la dedicación. «Siéntese, por favor», dijo, señalando un taburete de madera. Tomó un reloj de bolsillo de plata, cuya caja tenía un monograma grabado. «Este llegó hoy. Perteneció al abuelo de un joven. Dejó de funcionar hace 30 años. La familia lo conservó, pero a nadie se le ocurrió repararlo. Con unas pinzas, empezó a trabajar en el mecanismo, explicándome lo que hacía. Su voz era tranquila y didáctica, y sus manos se movían con una seguridad hipnótica. Mientras trabajaba, empezó a hablar, no de relojes, sino de sí mismo. Era como si el acto de reparar el reloj le abriera una puerta a su propia alma. A mi esposa, Clara, le encantaba el sonido de los relojes. Empezó, sin apartar la vista de su trabajo. Decía que era como sentir el corazón de la casa latiendo. Ella era el alma de este lugar, ¿sabes? Fue ella quien decoró la tienda, quien eligió el color de las paredes. Mi corazón se detuvo por un momento. Clara. Entonces, había una Clara. Era pintora, continuó. Veía color en todo. Decía que yo vivía en un mundo gris y plateado, y que ella era la responsable de traer el amarillo, el azul y el rojo a mi vida. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Nos conocimos aquí mismo, en esta calle. Vino a preguntar la hora y se quedó 35 años. Hizo una pausa,
ajustando un pequeño engranaje. El silencio se llenó con su historia no contada. «Hace 10 años que se fue», dijo finalmente, en voz un poco más baja. «Cáncer. Fue rápido. En un momento estaba aquí, pintando el atardecer en tu lienzo, y al siguiente se había ido». Finalmente levantó la vista y me miró a los ojos. El dolor en sus ojos era antiguo, familiar. Era el mismo dolor que yo cargaba. «En los primeros años», confesó, «casi vendí la tienda». Cada tic-tac parecía una cuenta regresiva hacia la nada. Su silencio era más fuerte que todos los relojes juntos. Pero un día, el reloj de nuestra habitación, el que ella amaba, se paró. Y me di cuenta de que no podía dejar que muriera también. Arreglarlo fue terapéutico. Me devolvió un sentido de propósito. No podía traerla de vuelta, pero podía mantener su tiempo, sus recuerdos, corriendo. Las lágrimas me rodaban por la cara sin darme cuenta. En ese momento se formó entre nosotros una profunda conexión, más fuerte que cualquier conversación entre libros o café. Éramos 2 sobrevivientes, 2 guardianes de recuerdos, que habíamos encontrado en nuestro trabajo una manera de seguir adelante. «Lo entiendo», susurré. «Lo entiendo perfectamente». Extendió la mano por encima del mostrador y por primera vez tocó la mía. Su mano estaba cálida y un poco áspera por el trabajo, pero el tacto fue increíblemente reconfortante. «Por eso entendí lo de tu anillo, Estela. Hay objetos que guardan almas, pero nosotros, los vivos, debemos asegurarnos de no convertirnos en los fantasmas que los acechan. Clara no querría verme consumirme, y estoy segura de que Ricardo no querría verte hacer lo mismo». En ese momento, en el polvoriento taller de un relojero, rodeado de corazones mecánicos rotos, sentí que ya no estaba solo en mi viaje. La confesión de Manuel sobre Clara me acercó a él, pero también, paradójicamente, me sumió en un torbellino de confusión. Parecía haber encontrado una paz que a mí todavía se me escapaba. Hablaba de Clara con amor y añoranza, pero sin la agonía que aún me consumía al pensar en Ricardo. Había integrado su pérdida en su vida, transformándola en un propósito. Yo, en cambio, sentía que intentaba escapar de la mía. En los días siguientes, una culpa creciente empezó a apoderarse de mis pensamientos. Las palabras de Carlos, «¿Y qué hay de papá?», resonaban en mi mente. Cada vez que sonreía al recordar una conversación con Manuel, una parte de mí se sentía desleal. ¿Estaba reemplazando a Ricardo? ¿Estaba siendo egoísta? La crisis llegó un jueves lluvioso. La lluvia golpeaba las ventanas y la casa parecía más oscura y melancólica de lo habitual. Estaba revisando unos papeles viejos cuando me topé con un álbum de fotos que no había abierto en años. En la tapa de cuero, en letras doradas, estaba escrito «Nuestra vida». Con el corazón apesadumbrado, lo abrí. La primera foto era de nuestra boda. Ricardo y yo, tan jóvenes, con los rostros llenos de sueños y promesas. Él estaba guapísimo con su traje, y yo, con mi vestido blanco, lo miraba como si fuera el centro del universo. Y lo era. Hojeé las páginas, viendo cómo se desarrollaban nuestras vidas en imágenes sepia y luego a color. Nuestra primera casa, el nacimiento de Sofía, el primer cumpleaños de Carlos, nuestras vacaciones en Acapulco, nuestras bodas de plata. En cada foto, su presencia era tan fuerte, tan real. Su sonrisa, su brazo siempre a mi alrededor, la forma en que se le arrugaban los ojos al reír. El dolor me golpeó como una ola, dejándome sin aliento. Cerré el álbum de golpe, pero la imagen del rostro joven y sonriente de Ricardo permaneció grabada en mi mente. Esa tarde tenía una cita para tomar un café con Manuel. Cogí el teléfono para llamar y cancelar. Me temblaba tanto la mano que apenas podía marcar. Cuando contestó, su voz tranquila y familiar solo empeoró las cosas. «Manuel, soy Estela», dije con voz débil. No podré ir hoy. No me siento muy bien». Hubo una pausa. «¿Está todo bien, Estela? ¿Necesitas algo?» La preocupación genuina en su voz era casi insoportable. No. Es solo una incomodidad. Necesito descansar. Perdón por avisarme a última hora. No te disculpes. Cuídate. Si necesitas algo, lo que sea, llámame».
Colgué y me desplomé en el sillón, con el álbum de fotos en el regazo. Me sentí como la peor traidora. ¿Cómo podía estar sintiendo algo por otro hombre cuando el amor de mi vida estaba allí, sonriéndome en las fotografías? Me miré fijamente en la ventana oscurecida por la lluvia. Vi a una anciana, con el rostro desgarrado por la tristeza. ¿A quién intentaba engañar? La felicidad, el romance, esas cosas eran para los jóvenes, para gente cuyas historias aún no se habían escrito. La mía ya tenía un final. Pasé el resto del día y la noche siguiente aturdida. Ignoré las llamadas de Sofía y no salí de casa. Me senté en la oscuridad, dejando que el dolor y la culpa me consumieran, como en los primeros meses tras la muerte de Ricardo. Era un lugar familiar, un refugio en su miseria. Me dije a mí misma que esto era lo que merecía, que este era el precio de la lealtad, el fantasma de Ricardo, o tal vez solo el fantasma de mi propio miedo. Había regresado, y me decía que no tenía derecho a seguir adelante, que mi tiempo de amar y ser amada había terminado para siempre. Pasaron 2 días en una niebla de autorrecriminación. La caja de música en mi mesita de noche permanecía en silencio. No tuve el valor de darle cuerda, pues su melodía ahora sonaba como una acusación. Al tercer día desperté con una dolorosa claridad. No podía seguir así. Vivir como guardiana de un santuario a un amor perdido no era honrar a Ricardo. Era momificarme. Amaba mi risa, mi pasión por la jardinería, mi terquedad. La mujer en la que me había convertido era una sombra, y odiaría verla. Con una determinación que me sorprendió, cogí el teléfono. No llamé a Manuel, llamé a mis hijos. «Sofía, Carlos», dije mientras los ponía en conferencia. «Necesito que vengan a almorzar hoy. Tenemos que hablar». Mi tono no dejaba lugar a la negativa. Horas después, se sentaron a mi mesa, la misma donde habíamos tenido nuestra tensa conversación. Sus rostros reflejaban preocupación. Esta vez no les había servido un festín. Solo sopa y pan. Quería que la atención se centrara en mis palabras, no en la comida. Les dejé hablar primero. Me preguntaron si estaba bien y por qué no contestaba el teléfono. Les dejé expresar su preocupación, que en el fondo era amor. Cuando terminaron, respiré hondo y comencé mi manifiesto. No fue un discurso de ira ni de rebeldía, sino una declaración serena e inquebrantable de mi verdad. «Sé que están preocupados», comencé, mirándolos a ambos. «Y los amo por eso. Son lo mejor de mí y de su padre. Pero durante los últimos 5 años me han tratado como un monumento viviente a Richard. Me protegen, me cuidan, pero no me ven. Ven a su viuda». Sofía intentó interrumpir. «Mamá, no es verdad», pero levanté la mano. «Déjame terminar, por favor», asintió con lágrimas en los ojos. «Amé a tu padre con cada fibra de mi ser. 50 años. Fue mi sol, mi luna, mi luz. Y cuando murió, mi universo se derrumbó. Pasé 5 años recogiendo los pedazos, viviendo en un mundo gris, porque creía que eso era lo que significaba la lealtad. Creía que seguir sufriendo era la única manera de honrar nuestro amor». Hice una pausa, con la voz entrecortada, pero continué. «Pero me equivoqué. Honrar a Ricardo no se trata de dejar de vivir. Se trata de vivir la vida que siempre quiso para mí. Una vida con color, con risas, con alegría. Y últimamente he empezado a recuperar algo de esa alegría». Miré directamente a Carlos. «No, no es demasiado pronto. No hay un horario para el duelo. Y no, no es una falta de respeto. Sería una falta de respeto a la vida que me dio si la desperdiciara, esperando la muerte, en una casa llena de fantasmas. Manuel», continué, «es un buen hombre, un amigo. También conoce el dolor de la pérdida. No intenta reemplazar a tu padre. Nadie podría. Simplemente me recuerda que sigo siendo Estela, una mujer que disfruta de los paseos por el parque, que se emociona con una caja de música, que aún tiene la capacidad de sentir, de conectar». Las lágrimas corrían por mi rostro, pero mi voz era firme. «No te pido permiso. Soy tu madre y he vivido 75 años en esta tierra. Te pido tu apoyo. Te pido que te alegres por mí, que me veas encontrar un pequeño rayo de sol
después de una larga tormenta, porque elijo la alegría. Elijo vivir el resto de mis días, sean los que sean, buscando la luz. Es mi decisión, y es el mayor homenaje que puedo rendirle al hombre que me enseñó a amar la vida, ante todo. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por mis sollozos. Lo había dicho todo. Había recuperado mi vida. Pasara lo que pasara después, sabía que algo fundamental dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era una reliquia, era una mujer renaciendo. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con 5 años de dolor reprimido y toda una vida de amor. Carlos fue el primero en moverse. Se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló junto a mi silla. Tomó mis manos, esas mismas manos firmes y pragmáticas, y las apretó. Cuando levantó la vista, tenía los ojos rojos. «Lo siento, mamá», dijo con la voz ronca por la emoción. «Te quiero muchísimo. Es que no quería perderte también. Verte con otra persona. Fue como si estuviera perdiendo lo último de él. Fui egoísta. Lo siento». Sofía se unió a nosotros, abrazándonos por los hombros. Sus lágrimas se mezclaban con las mías y las de Carlos. «Te queremos, mamá. Solo queremos que seas feliz. De verdad, si este hombre, Manuel, te hace feliz, entonces nos alegramos por ti». En ese momento, abrazados en mi comedor, no éramos madre e hijos, sino 3 personas que compartían una profunda pérdida y por fin aprendían a navegar juntos hacia el futuro. Fue una catarsis, una absolución. El peso que había cargado, la culpa y la incomprensión simplemente se desvanecieron. Por fin me vieron, no a la viuda, ni a la madre frágil, sino a Estela, y me dieron su bendición, no porque la necesitara, pero recibirla fue como un bálsamo para el alma. Después de que se fueron, la casa se sentía diferente, más luminosa, más brillante. Sentí una oleada de energía que no había sentido en años. Sabía lo que tenía que hacer. No esperé. Me cambié de ropa, me puse el pintalabios rojo y me fui. Las calles de Coyoacán parecían celebrar conmigo. El sol había salido después de la lluvia y todo brillaba. Caminé con un propósito que no había sentido desde el día que decidí deshacerme del anillo. Al llegar a la relojería sonó la campanilla, anunciando no a una mujer perdida, sino a una mujer encontrada. Manuel estaba detrás del mostrador, y su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y alivio al verme. Abrió la boca para hablar, pero fui demasiado rápido. «Manuel, necesito disculparme», empecé. «No he sido sincera contigo. Me alejé porque tenía miedo. Miedo de traicionar mi pasado. Miedo de no tener derecho a volver a ser feliz». No dijo nada. Solo me escuchó, con su dulce mirada fija en la mía, dándome el espacio que necesitaba. «He pasado los últimos días luchando contra fantasmas», continué con voz firme. «Pero hoy por fin lo entiendo. Mi amor por Ricardo es parte de mí. Está entretejido en mi alma, pero no es toda mi historia. Y me gustaría, si aún estás dispuesto, que formases parte de mi próximo capítulo». Una sonrisa lenta y maravillosa se dibujó en el rostro de Manuel. Extendió la mano por encima del mostrador. La tomé, y esta vez, sin vacilación, nuestros dedos se entrelazaron. «Estela», dijo con la voz llena de cálida emoción. «Nunca he reparado un reloj que no valiera la pena salvar, y nunca he conocido un corazón más valiente que el tuyo. Nada me gustaría más que ver qué nos depara el futuro. Juntos». Luego metió la mano debajo del mostrador y cogió la pequeña caja de madera forrada de terciopelo rojo. La abrió. Dentro, mi anillo de bodas brillaba. «Siempre ha sido tuyo», dijo en voz baja. «Pero quizás ahora pueda representar algo diferente. No un fin, sino la belleza de todo lo que fue, abriendo camino a lo que aún puede ser». Miré el anillo, luego la cara de Manuel, y por primera vez supe exactamente qué hacer con él. No me volví a poner el anillo. En cambio, le pedí a Manuel que lo guardara, no como un secreto, sino como un tesoro del pasado, un recuerdo de un amor que me formó, pero que ya no me definía. Descubrí que mi presente era mucho más interesante. Los meses siguientes fueron un redescubrimiento.
Manuel y yo nos tomamos nuestro tiempo. No intentamos recrear el amor que habíamos tenido en nuestra juventud. Lo que estábamos construyendo era algo diferente, más tranquilo, más sabio. Era un amor forjado en la comprensión mutua de la pérdida y la celebración consciente de la vida. Era una alianza. Él me enseñó la paciencia de un reloj y yo le enseñé la resiliencia de las flores de mi jardín. Viajamos. Hicimos un viaje corto a San Miguel de Allende, donde recorrimos sus coloridas calles de la mano, maravillándonos con la arquitectura y la luz dorada. Nos sentamos en los cafés de la plaza principal, el Jardín Allende, escuchando las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel, sin necesidad de llenar cada silencio con palabras. Estar juntos era suficiente. Mis hijos llegaron a querer a Manuel. Vieron la felicidad genuina en mis ojos. Oyeron la risa que creían perdida para siempre. Carlos y Manuel pasaban horas hablando de historia, y Sofía le preguntaba su opinión sobre los diseños de joyería que creaba como afición. Se convirtió en parte de nuestra familia, no como un reemplazo, sino como una adición bienvenida. Una tarde, estábamos sentados en el patio de mi casa en Coyoacán. Yo cuidaba mi bugambilia, y él pulía un viejo reloj de bolsillo que había traído. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas, creando patrones de luz y sombra en el suelo de baldosas. «¿Sabes, Estela?», dijo mirándome por encima de sus gafas. «Pasé tantos años midiendo el tiempo de los demás. Contigo, por fin aprendí a vivirlo». Sonreí, con el corazón lleno de una paz que jamás pensé que volvería a sentir. No necesitaba un anillo en el dedo para saber que era amada. Lo vi en sus ojos. Lo sentí en la calidez de su mano en la mía. Lo oí en la forma en que pronunció mi nombre. La decisión de entrar en esa relojería, de desprenderme de un símbolo del pasado, no me condujo a un renacimiento del amor como en un cuento de hadas. Me condujo a algo mucho más real y preciado. A mí misma. Y al encontrarme a mí misma, encontré una compañera con quien compartir el tiempo que me quedaba. Y cada segundo fue un regalo.